Reporte MN con Joely Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su preferencia y su compañía. Estamos en comunicación a través de las redes sociales que ya conoce, en X, en Instagram, en TikTok, y puede seguir toda nuestra transmisión en las redes sociales y también informarse en el portal web. Usted sabe que es jueves de Mesa de Periodistas. El tema es Sonora, un estado muy importante en términos económicos, productor, por ejemplo, de cortes de excelencia a nivel internacional, zona fronteriza con Estados Unidos, una importante producción de litio. Evidentemente hay muchas oportunidades en términos de nearshoring. Algunos dicen, según los expertos, que puede ser como el nuevo Silicon Valley, pero también es un estado que ha estado asolado por la violencia, sobre todo en los últimos 5 años, en algunos puntos muy particulares. Y precisamente de eso vamos a ir a fondo con la situación que se vive en Sonora, gobernado por el exsecretario de Seguridad Federal. ¿Cuáles han sido los resultados, positivos o negativos? Así que los invito, como siempre, a seguir la Mesa de Periodistas. Comenzamos. Sigue la ola de violencia en Chiapas. Este jueves se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de la Defensa y un grupo armado en el tramo carretero de El Parral-Jericó, con un saldo de una persona fallecida. Tras ellos se aseguraron armas y vehículos. Dicho lugar está a 2 horas de La Concordia, lugar donde el fin de semana se registraron una serie de enfrentamientos con un saldo de al menos 10 muertos. Una vez más la balacera aquí en Guagua. Se escucha muy fuerte. Un enfrentamiento demasiadamente fuerte. Por segundo día consecutivo se registran enfrentamientos en el municipio de Cuauyana, Michoacán. Pobladores denuncian que el enfrentamiento es entre comunitarios e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se reporta el incendio de vehículos de carga en la zona y la detonación de artefactos explosivos. Extraoficialmente se reporta un muerto y 2 lesionados. Ante la falta de apoyo, pobladores bloquearon el puente que une al estado de Michoacán y Colima. Exigen a las autoridades estatales y federales apoyarlos para evitar los enfrentamientos en la zona. Una vez más la balacera aquí en Guagua. Vámonos con Manuel Pozos, adelante. ¿Qué tal, Joely? Muy buenas tardes, también muy buenas noches. Pues así es, informarte que desde aquí, desde el estado de Colima, pues esta tarde pobladores de la comunidad del municipio de Coahuayana, Michoacán, que se encuentra entre los límites de Michoacán y Colima, pues bloquearon precisamente el puente que también lleva el mismo nombre, el del río Coahuayana, y para impedir el paso de tanto vehículos y la entrada también de automotores. Y es que han denunciado que el gobierno federal no envía precisamente a las fuerzas federales para ya detener, poner un alto a todos estos enfrentamientos armados que se están registrando en varias poblaciones aquí, también ahí en los límites con el estado de Colima. Pues desde que los cuales se desataron desde este miércoles, desde la madrugada de este miércoles, incluso aquí mismo en Colima, en la comunidad de Cofradía de Morelos, se reporta una persona levantada, varios vehículos quemados también, y a consecuencia de ellos también muchos de estos, podemos decir que delincuentes huyeron hacia esas comunidades, y pues bueno, por eso es que también se han desatado todos estos enfrentamientos. Hasta ahorita no hay reporte de las autoridades federales, si es que ya se enviaron pues elementos de la Secretaría de Marina o del Ejército Mexicano para, en este caso, liberar a todas aquellas personas que han quedado atrapadas en las comunidades entre el fuego cruzado. Y es que desde ayer y hasta hoy han continuado todos estos enfrentamientos, y por eso el reclamo de los habitantes de Coahuayana, Michoacán, y por eso el cierre de este puente Coahuayana. Pues hasta ahorita todo sigue en incertidumbre, siguen los enfrentamientos, y por lo menos, por lo pronto, no hay respuesta del gobierno federal. Así la situación en los límites de Michoacán y Colima, Joely. Manuel, solamente para tenerlo claro, ¿cuál es el saldo que se maneja hasta el momento de manera oficial? Es incierto también, como ustedes lo han anunciado, solamente también se reporta una persona fallecida y 2 lesionados, pero a consecuencia de todos estos enfrentamientos, sin duda que el saldo será todavía mucho más grande, Joely. Claro. Es Manuel Pozos, muchísimas gracias por esta información. Más adelante volvemos contigo. Se darán cuenta, así que ya está llegando la Guardia Nacional para
para ver qué está pasando, porque al parecer es un asalto masivo. Y siguen los asaltos masivos en las carreteras del país. Mucha atención. Ahora usuarios de redes sociales denunciaron un caso registrado el miércoles muy cerca de la caseta de cobro La Esperanza sobre la autopista Puebla-Orizaba en el tramo Acatzingo, Ciudad Mendoza. El reporte de un motociclista alertó a elementos de la Guardia Nacional que acudieron al lugar para evitar el asalto. Sin embargo, algunos automovilistas y transportistas ya habían sido víctimas. El secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino, confirmó estos hechos. Se tiene el dato de que fueron cinco vehículos particulares y al parecer 2 tractocamiones. El robo incluyó celulares, carteras y cuestiones así. Lamentablemente los pobladores de estas zonas aledañas ocupan este tipo de complicaciones a veces a través de la neblina o de los accidentes para hacer estos mecanismos. La Guardia Nacional va a estar más atenta, fue lo que hoy se comentó, porque no es la primera vez. Y ya que estamos hablando de Puebla, sujetos armados asesinaron a la influencer Bielka Pulido y a un hombre de 40 años. Aparentemente era su novio. Salían de un gimnasio en Puebla cuando fueron atacados. El cuerpo de la mujer terminó en el asiento del copiloto de un vehículo de lujo, mientras que el hombre terminó en la parte trasera. La influencer se vio envuelta en un escándalo por discriminación al obligar a una mujer a hincarse para pedirle perdón y grabar el momento. ¿Perdón? ¿Por qué? Por hablar mal de ti, ¿Y de quién? de tu mamá. ¿Y te consta que todo lo que dijiste es falso o es verdad? Es falso. ¿Y por qué lo dijiste? Por mamá. Muy bien. No sé, por un momento. No teníamos... Más bien de rodillas, no de rodillas, de rodillas, las dos. Bueno, y un hombre fue asesinado al interior de su camioneta en Santa Cruz, Buenavista. Era comerciante de autos y fue atacado cuando salía de su domicilio. Al lugar acudieron policías estatales y ministeriales. Apenas ayer en la misma zona fueron ejecutados la influencer y su novio cuando salían de un gimnasio. Voto por México 2024. El próximo 2 de junio tenemos una cita en las urnas y por eso es que queremos revisar cuáles son los temas que más nos interesan. Siempre nos quejamos de la inseguridad y la violencia y queremos revisar a fondo cuáles son las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial en materia de seguridad. Vamos a analizar las posturas. La seguridad es uno de los temas más importantes para todos los mexicanos. Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Ninguna concesión ni cortesía al crimen organizado. Hay que ponerle fin al prohibicionismo. En los últimos 10 años, los cárteles Jalisco y Sinaloa se empoderaron hasta ser enlistados entre los más peligrosos del mundo. Para Estados Unidos son la principal amenaza por el tráfico de fentanilo. Se estima que el narco mexicano gana hasta $40,000 millones anuales, con un poder de fuerza de 45,000 elementos y que controla hasta el 30% del territorio. Corporaciones criminales en donde el tráfico de drogas solamente es una rama del negocio. Expertos afirman que los cárteles son el mayor reto del Estado mexicano, por lo que es importante revisar qué proponen los candidatos. Claudia Sheinbaum afirma que la incidencia va a la baja y no ha hablado mucho del tema, pero propone fortalecer la unidad de inteligencia financiera para combatir las finanzas del crimen, que la extorsión sea delito grave y establecer un grupo binacional México-Estados Unidos contra el narcotráfico y delitos transnacionales. Para los temas que les llaman la atención a ellos, que básicamente es fentanilo, para los temas que nos llaman la atención a nosotros, que son estas organizaciones criminales. Xochitl Gálvez propone una agencia binacional de aduanas para combatir el tráfico de drogas y armas y que las Fuerzas Armadas combatan directamente al crimen organizado, mientras se profesionaliza la Guardia Nacional. Definir la lista de delincuentes más peligrosos y de los generadores de violencia para llevarlos a la cárcel. Jorge Álvarez plantea una estrategia integral basada en la inteligencia, capacitar a la Guardia Nacional para que investigue la delincuencia organizada y desarticule a los cárteles, pero resalta la regulación de las drogas. El que sea un mercado negro no contribuye en nada a la posibilidad del Estado de combatirlo. Esta propuesta divide opiniones. Hay quienes consideran que podría disminuir la violencia y quienes consideran lo contrario. Que esta medida incrementa el consumo por un lado, disminuye la percepción de riesgo. Expertos aseguran que las propuestas de los candidatos son viables, pero insuficientes, pues los cárteles han sofisticado sus crímenes y el lavado de dinero.
En 2018, López Obrador señaló que atendiendo las causas reduciría la violencia, pero se han registrado más homicidios. Tanto el PAN como el PRI señalaron la importancia de combatir a los grupos criminales, deteniendo a sus líderes y desarticulando las organizaciones. Mega Noticias, Abel Martínez. Los tres principales candidatos a la presidencia manifestaron sus propuestas de seguridad. Entre ellas están consolidar la Guardia Nacional con más elementos. Para el maestro Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de la Defensa Nacional, estas propuestas son viables. Parece observar que del lado de la candidata de Morena, pues bueno, le está apostando un poco a la continuidad de forma integral a la política de seguridad actual, donde en un principio se anunció que la inteligencia financiera iba a ser el punta de lanza, por así decirlo, de los esfuerzos del gobierno federal. Hoy vimos, después de casi 6 años, que no solamente hacen falta las investigaciones y operativos contra el lavado de dinero, también hace falta hacer presencia territorial. Pierda el próximo domingo la mesa de debate y análisis de Mega Noticias al finalizar el primer debate por la presidencia de México. Conduce Paco Ramírez. Es momento de escuchar a los candidatos a la presidencia de México. Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez darán sus propuestas. Primer debate por la presidencia de México. Al finalizar, quédate con nosotros. Mesa de análisis y debate, domingo 7 de abril en Mega Noticias. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La soberbia constante entre los políticos mexicanos se manifiesta en actitudes de autosuficiencia, arrogancia y desprecio hacia opiniones divergentes. Este fenómeno obstaculiza el diálogo constructivo y la colaboración efectiva, perpetuando un clima de confrontación y polarización en la esfera política. La falta de humildad impide la búsqueda de soluciones inclusivas y el entendimiento mutuo, priorizando la imagen personal sobre el bienestar colectivo. Esta actitud ha generado desconfianza en una gran parte de la ciudadanía y ha minado la credibilidad de las instituciones. La responsabilidad compartida, el respeto, son elementos esenciales para construir una democracia más sólida y participativa en México. Es hora de demandar líderes que practiquen la humildad y el servicio, que construyan un México donde el pueblo esté verdaderamente representado. Hola, Soledad, Michelle, ¿cómo están? ¿Aló? Hola, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Bienvenidas. Oigan, les cuento cómo es el programa. Hoy sale en México por Mega Noticias. Sábado y domingo se repite en Mega Noticias, en México, y sale por NTN 24, que se ve en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Por eso hay algunas cosas en las que decimos el Estado mexicano, ¿no? Como para que cualquiera que lo vea sepa de qué va. Okay. Y pues tratamos de dar comentarios muy genéricos, sin decir hoy o mañana, precisamente por la repetición. Igual si se nos sale no pasa absolutamente nada, pero procuramos manejar así el lenguaje. Y a ambas les agradezco que ocupen un lugar en esta mesa. Hemos buscado que haya periodistas mujeres, así que bienvenidas. Muchas gracias. Gracias.
tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Vamos a hablar del estado mexicano de Sonora. Para algunos, el productor de semillas, productor de carne con calidad de exportación, privilegiado en pesca y donde se puede gozar una amplia variedad de oferta turística. Seguro lo puede decir cualquier sonorense en cualquier lugar del mundo. Es el segundo estado más grande del país. Limita al norte con los Estados Unidos y se estima que posee uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo. Punto clave para la inversión en las energías renovables. Para otros es el estado gobernado por el exsecretario de Seguridad Pública Federal, quien también se desempeña en el Consejo Nacional de Morena y que paradójicamente encabeza el gobierno en momentos donde la inseguridad se ha agravado. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Soledad Durazo, periodista; Michelle Rivera, periodista de Radio Fórmula; Luis Miguel González, director editorial del Economista. En unos minutos se suma con nosotros. Bienvenidas a ambas. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto saludarles. Soledad, ¿cómo se encuentra Sonora? Porque el ejercicio es conocer los estados a partir del punto de vista de los periodistas que residen en el lugar y que generalmente es un punto de vista muy diferente a cómo se percibe desde Ciudad de México o de cualquier lugar del mundo. Gracias, y yo quiero reconocer este ejercicio que hacen ustedes, Joely, porque la verdad de las cosas de repente ocurre en el centro del país y también cuando habitamos la capital de un estado. Bueno, pues que creemos que somos el ombligo del mundo y es importante observar qué está pasando en la periferia, qué está pasando en las entidades federativas, como en este caso ustedes, cuando nosotros desde la capital del estado asomamos la mirada hacia lo que está pasando al interior. En ese sentido, qué bueno que se ocupan ahora de Sonora. Ya nos has endulzado el oído, sin duda, y con mucha razón por todo lo que has comentado de Sonora. La verdad de las cosas, Sonora es un estado muy rico en todo lo que ya has comentado, sí, pero efectivamente, de un tiempo a la fecha hemos vivido pues una inseguridad que ha estado marcada específicamente en algunas regiones del estado y probablemente en muchos municipios municipios pequeños que anteriormente eran considerados una especie de oasis, de remanso, de tranquilidad, a los que viajábamos con mucha frecuencia y con toda la tranquilidad del mundo para apartarnos un poquito y tener más contacto, un poquito del ruido y de todo lo que implica la ciudad y tener más contacto con la naturaleza. Ahora ya no podemos hacerlo, Joely. Michelle, no me dejarás mentir. Ahora no podemos hacerlo con la facilidad o con la tranquilidad que lo hacíamos en años anteriores. Sí, efectivamente. Y con esto termino mi primera intervención. Sonora sí está viviendo un momento crítico en materia de inseguridad. Pero, dicen, la buena noticia es que no estamos tan mal como otras entidades. Claro, y hacia allá iremos avanzando. Mitch, ¿coincides con esta visión que se ha visto un incremento en los hechos violentos y das cuenta en muchísimas ocasiones en tus redes sociales de imágenes de violencia en las calles a plena luz del día, en las carreteras, en el medio que encabeza también Soledad? Nos deja ver esa violencia que poco a poco comienza a normalizarse sin llegar a los extremos, por ejemplo, como Zacatecas o como Michoacán, pero al final parece que vamos hacia allá. O Guanajuato, ¿no? También yo creo que es un gran referente, sobre todo por los recientes hechos de violencia. Coincido plenamente con lo que dice Soledad y yo quiero basar mi comentario en las preguntas que he hecho incluso el día de ayer a diferentes dirigentes de partidos donde me están diciendo, oye, se nos han bajado algunos aspirantes a diferentes puestos de elección popular, o cuando le preguntas a la gente si estarían dispuestos a viajar desde Hermosillo, por ejemplo, al norte de la entidad, casi a la ruta fronteriza, donde están justamente esos municipios que menciona Soledad Durazo, como Atl, Sonorita, Caborca, San Luis Río Colorado, donde se está concentrando toda la problemática prácticamente del país por diferentes circunstancias. El trasiego de drogas, el tránsito de migrantes, obviamente de forma irregular hacia los Estados Unidos, de plato fuerte para los grupos del crimen organizado que se han multiplicado en esta zona del país y que justamente en la búsqueda de la influencia en estas zonas o en diferentes puntos de la entidad, ya no les ha importado quemar personas vivas en un parque a plena luz del día o enfrente de la gente, enfrente de niños.
entrar 60 vehículos en caravana hacia una ruta. En fin, la verdad sí es un tema complicado. Sonora es complicado, muy complicado. Le doy la bienvenida a Luis Miguel González. Luis Miguel, hablábamos acerca de la violencia que varios periodistas señalan en municipios, como ya se decía aquí, Caborca, San Luis Río Colorado, Altar y Sonoita, por ejemplo. Sin embargo, decíamos, no podemos compararla en este momento, Sonora, con estados como Guanajuato, como Zacatecas, como Michoacán. ¿Va hacia allá o sigue siendo focalizada la violencia? No la podemos comparar con otros estados, pero tampoco la podemos comparar con lo que era hace 10 años, 15 años. Me parece que es muy importante en este recorrido geográfico que hemos estado haciendo, decir, cada estado tiene una historia, tiene una geografía, y cuando tú dices, Joely, se está normalizando y hay que tener mucho cuidado, nos estamos acostumbrando a situaciones que hace 10 años uno diría, no podríamos vivir con esto. Yo diría, la violencia está produciendo zonas de silencio, pero también zonas que parecería que son anfiteatros de espectáculos del terror. Entonces yo diría, tenemos el combo completo, el silencio, la magnificación, casi la muestra, y luego territorios de relativamente tranquilidad. Uno diría, en casi todos los estados, incluyendo los estados más violentos, hay santuarios o zonas relativamente tranquilas. Entiendo que es el caso de Hermosillo, en el caso de Sonora. Michi, y hablabas, por ejemplo, de cuál es la violencia que estamos viviendo. ¿Realmente es del fuero común o estamos ante el crecimiento o disputa de territorios de grupos del crimen organizado? Es bien interesante porque justamente el comentario que me antecede me hace recordar la participación de las autoridades y en qué están centrando su estrategia de seguridad. Creo que son todo tipo de delitos. Vemos, por ejemplo, una policía estatal o una dependencia como Secretaría de Seguridad Pública que ha tenido que voltear a enfocar sus actividades antes para buscar narcomenudistas y atacar el crimen organizado en grandes grupos como lo hace el Ejército y otras organizaciones para atacar la violencia intrafamiliar, que ha incrementado los números al 911 en el C5, como ocurre en otros estados como Sinaloa y que colindan también con el estado de Sonora, pero que al final todo deriva justamente del narcomenudeo, de la forma en la que se está o se relaciona de alguna manera el consumo de drogas en las colonias. Mencionaban algo muy interesante que es Hermosillo y es real. Yo creo que aquí, a diferencia de otros municipios como Ciudad Obregón, que es considerado uno de los municipios más violentos de México, pues se ha logrado en la estrategia de seguridad mantener pues una burbuja, ¿no? Pero no estamos exentos porque hemos visto algunos detalles, hemos visto también cómo grupos de otros lugares han querido intentar ingresar a nuestro municipio, pero también hay lugares como Navojoa, donde sabemos que ahí es como la criba de un grupo delincuencial bastante importante en el norte de nuestro país y que no pasa nada porque justamente no tienen problemas y es muy difícil pues que alguien lo platique así como mejor como lo estoy platicando. Pero creo que en Sonora se vive todo tipo de violencia, se ha incrementado el abuso sexual, se han disminuido, por ejemplo, robos a casa habitación, cada delito tiene un diferente comportamiento, la extorsión ha incrementado, sobre todo a través de las redes sociales, es decir, creo que todos los delitos, la mayoría han estado a la alza, los de alto impacto pues son considerados como de alto impacto mediático y no es como prioridad para las autoridades, a lo mejor en un marco de atender dentro de una estrategia ese tema. Yo creo que estamos viviendo una época donde las drogas, lo podría concentrar aquí, son el gran problema de la violencia en general en nuestra entidad. ¿Coincide, Soledad? Sí, sí, por supuesto. Y retomando el comentario, Hermosillo efectivamente se ha mantenido como una especie de oasis en todo este problema. Y bueno, los números así lo demuestran. Y tengo aquí, por ejemplo, el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2020 se registraron 131 homicidios dolosos y ya en el 2023, la cifra disminuyó, fue disminuyendo año tras año a 69 aquí en el municipio de Hermosillo. Esto no nos debe, por supuesto, si consideramos el análisis del Estado en general,
hacer olvidar cómo poblaciones como el Sáric se han visto, su población ha tenido que desplazarse, ha tenido que irse hacia los Estados Unidos fundamentalmente, y con ello pues prácticamente son contadas las familias que viven en esa población actualmente. ¿Por qué? Porque la inseguridad, la rencilla entre los grupos del crimen organizado que busca quedarse con la plaza, pues eso es lo que ha provocado la inseguridad y el desplazamiento en regiones como esta. Los últimos días también hemos experimentado que en el municipio de Cajeme, su cabecera municipal, Ciudad Obregón, ha habido también una disminución en cuanto a los delitos de alto impacto. Sin embargo, vemos un repunte en otra región como es San Luis Río Colorado, ¿sí? Entonces, como que se va de alguna manera cambiando de escenarios o reacomodándose en el dominio de las regiones, y al hablar de dominio de las regiones por parte del crimen organizado, pues hablamos automáticamente de inseguridad y de incertidumbre y de también pues que se inhibe, por ejemplo, la parte del sector turismo en algunos puntos de la entidad, como Puerto Peñasco, por ejemplo, que estuvo ahora en el periodo vacacional de Semana Santa reportándose, pues que muchas personas mejor decidieron quedarse, aunque originalmente habían considerado la posibilidad de salir a ese destino turístico que es maravilloso, es precioso, pues mejor prefirieron actuar con prudencia y no exponerse. Es parte de lo que se expone aquí en la mesa de periodistas. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos. Continuamos en Mesa de Periodistas. Luis Miguel, ¿cómo podemos evaluar el desempeño del gobernador de Sonora, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal? En tanto, podemos decir que de alguna manera también él estaba desarrollando la estrategia, la política de seguridad del gobierno federal. De alguna manera también operaba y podía dimensionar el trabajo que podía desempeñar la Guardia Nacional a nivel federal. Pero ya midiéndolo en los términos de gobernador, ¿qué tan efectivo ha sido para reducir o contener el crecimiento de la inseguridad y violencia en el Estado? Yo diría que hay una discontinuidad entre lo que hizo en el gobierno federal y lo que hace en el gobierno local,
no es vamos a decir, no es un estado que brille por la eficacia de la política de seguridad. Parecería que, yo insisto, lo que tenemos en Sonora es un modelo en donde tienes la capital relativamente en paz, con muchísima certidumbre y rodeada por una isla de inseguridad y caos. Evidentemente eso no lo aprendió en el gobierno federal. Si lo pudiéramos decir de manera muy simple y con brocha gorda, no se nota que es un gobierno que está a cargo de un experto en seguridad. Los números no son especialmente buenos y creo que tiene mucho más que ver la realidad que nos están comentando, tiene mucho más que ver con la historia, con la geografía de una entidad que es enorme. Platicamos hace algunas semanas y lo contrastaría con Morelos. Morelos es un estado muy pequeño donde todo ocurre a 1 hora de distancia de la capital. Sí. Aquí estamos hablando de un pequeño país que tiene muchas realidades coexistiendo. ¿Cuál es la realidad de a de veras? ¿La paz de Hermosillo o la violencia de Caborca? ¿Con cuál nos quedamos a la hora de escoger el relato? Pues no hago más que conducir esta mesa y les replanteo la pregunta que acaba de dejar Luis Miguel sobre la mesa, Soledad. Bueno, habría que asumir de entrada que la llegada del exsecretario de Seguridad Pública evidentemente despertó una expectativa importante, particular para la seguridad de Sonora, precisamente por eso. Cabría mencionar, y secundo lo que dice Luis Miguel, que la verdad de las cosas, pues hay algunas regiones que están pasando en el estado actualmente por una circunstancia más delicada de lo que se había experimentado. Hay regiones, la verdad, la inseguridad en Caborca no es nueva, sin embargo, ha tenido sus picos. La inseguridad en Cajeme existía o estuvo antes de la llegada de Alfonso Durazo, pero tuvo un repunte, ha tenido un repunte los últimos años. La inseguridad en San Luis Río Colorado y aquella región no la habíamos visto en estos niveles, tampoco en el SARIC, ni habíamos tenido conocimiento del desplazamiento de comunidades como la que ya mencionaba. Igualmente, para personas, por ejemplo, como yo, que soy originaria de la región serrana del estado y que con frecuencia yo tomaba carretera tranquilamente hace unos 5 o 6 años en la noche, ya que me desocupaba, ahora no me atrevo a hacerlo. Sí, no me atrevo a hacerlo más que a la luz del día, y si es en caravana, mejor, ¿sí? Porque andamos actuando ya con mayor precaución. Entonces, Hermosillo sigue siendo ese oasis, esa pequeña diferencia con relación a Caborca y San Luis Río Colorado y Cajeme. La inseguridad que estuvo en Guaymas, en Empalme, ha disminuido particularmente en Guaymas los últimos meses, pero se ha trasladado hacia otros puntos de la región. Y le sumaría esto, ¿puede llegar a servir como muro de contención la frontera con Estados Unidos, Michelle? Es justamente uno de los puntos torales en esta situación. Es lo que mencionaba al inicio. Se ha sumado a los problemas de violencia que ya se vivían en el estado, el tráfico de personas, obviamente el movimiento de armas en la frontera y obviamente las drogas, el trasiego, todo tipo de drogas, y se ha sumado a esto el fentanilo. Si me permite, yo podría decir que desde lo que se ve desde el periodismo, se pueden anotar específicamente 4 zonas que son focos, o deberían ser focos atendidos de forma proactiva por el gobierno del estado y por los 3 órdenes de gobierno, no es por la Mesa Estatal de Seguridad, que está conformada por todos los órdenes de gobierno. Una de ellas es Nogales, justamente, la frontera, donde curiosamente del lado estadounidense
CBP y Patrulla Fronteriza aseguran y decomisan continuamente vehículos o gente que lleva en su cuerpo, que cruzó la frontera con cientos y miles de pastillas de fentanilo, cristal, entre otro tipo de drogas, metanfetaminas en total. El lado también norte de la entidad, hacia Peñasco, como mencionaba Soledad, donde está Caborca, San Luis Río Colorado, y algo de la distancia muy interesante. Por ejemplo, hay un municipio como San Luis Río Colorado, recientemente encontraron más de 10 cuerpos. Ahí irrumpió una caravana de más de 30 vehículos. Estamos hablando del Golfo, que pertenece a San Luis Río Colorado, pero está a 100 kilómetros del casco urbano de San Luis Río Colorado. Otra zona, obviamente, debería ser focalizada, es La Serrana, donde está el municipio de Yécora, entre otros, donde no puedes circular de noche, porque puedes caer en esto que le llaman las autoridades confusión del crimen organizado, e ir y viajar allá de tu familia, pero alguien te va a confundir con un integrante del crimen organizado y va a balear tu vehículo. Y otro sería sin duda Cajeme y esta zona sur de la entidad, ya lo mencionaba antes de llegar al municipio de Navojoa. Me parece que hace falta más una estrategia proactiva que reactiva, que es lo que hemos visto, y sin duda ha generado una gran expectativa que llegue un exsecretario de Seguridad Pública, y siento que a los sonorenses ahorita, en este momento, nos queda mucho a deber. Soledad, ibas a sumar algo y te agrego el elemento. ¿Hay corrupción, vinculación de autoridades con grupos delincuenciales, omisión en las labores del Estado, incluyendo obviamente tu aportación que ibas a hacer hace unos minutos? Bueno, Yueli, habría que asumir que estamos en una época donde dudamos de todo, pero al mismo tiempo creemos que todo es posible. Esa paradoja que caracteriza esta época, ¿no? Vaya, no podemos pecar de inocentes si consideramos que no hay corrupción. Lamentablemente es la percepción generalizada, ¿sí? Y se han dado algunos eventos también que vienen a demostrar que hay elementos para considerar que la corrupción sigue siendo o sigue estando presente. Yo habría que agregar, yo también me gustaría agregar, que habría que considerar cómo la población poco a poco ha ido asumiendo comportamientos como, por ejemplo, en Caborca. Si platicas con un colega de Caborca, te dice, olvídate, nosotros no podemos traer los vidrios del carro polarizados. Aquí en Sonora, por las altas temperaturas, el polarizado en el vidrio es algo necesario, sobre todo en la época de calor, para que pueda, como decimos luego, rendir el aire acondicionado. Sí, porque hace mucho calor. Sin embargo, hay regiones que no pueden hacerlo por temor a que los confundan, e incluso tienen que transitar con los vidrios del carro abajo, con las ventanillas del carro abajo, para no correr el riesgo de ser confundidos, ¿sí? Hace unos meses, unos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad fueron confundidos en la región de Yécora, por ejemplo. Recientemente aquí en la carretera Hermosillo-Bahía de Quino fueron ultimados un total de 12 personas vinculadas con el crimen organizado y que, según la información que trascendió, iban a recuperar, lo pongo entre comillas, a una persona vinculada o familiar de uno de los líderes vinculados con el crimen organizado. Sí, y también hay que agregar a esto cómo la situación a la población y a los periodistas nos ha obligado a manejarnos con mucha cautela. Sí, hay colegas que han externado así, han tenido que alejarse de la cobertura de la Nota Roja por las amenazas que han recibido, ¿no? Sí. Nos quedan cerca de 3 minutos. Les doy 1 minuto a cada uno de ustedes para hacer su conclusión final y cómo pinta para Sonora la elección presidencial y, por supuesto, en términos de legislativo el próximo 2 de junio. Luis Miguel. Me gustaría cerrar la parte de violencia, decir, con frecuencia los municipios más ricos, las zonas más importantes son las más vulnerables. No aplica esto de que la inseguridad, la violencia
se explica por la pobreza. La zona de la frontera, en la medida en que hay más en juego, es más vulnerable y eso no hay que perderlo de vista. Me dices, ¿cómo veo el comportamiento? Parecería que la frontera norte es mucho más mitad y mitad, en términos mitad continuidad, mitad cambio, y tiene mucho que ver con la dinámica de los últimos años. Son estados que han generado muchas cosas positivas, mucha prosperidad, pero también acarrean todas estas contradicciones del desarrollo. Poblaciones empobrecidas que se acercan en busca de oportunidades, inseguridad. Entonces yo diría, Sonora es una estampa de lo mejor y de lo peor que está viviendo México, y en lo electoral yo diría, también es un lugar donde la moneda está en el aire, porque hay gente que quiere que siga lo que está y hay gente que dice, necesitamos revisar para dónde vamos. Michelle. Un estado que muestra muy poca participación ciudadana. El INE recientemente decía que incluso la gente no quiere acudir a ser funcionario de casilla, hay una apatía completa. Y a nivel federal se les ha olvidado que Sonora es un estado grande y es un estado fronterizo, donde el nearshoring, las energías limpias, todo lo que se busca para un país revolucionado con una nueva proyección está en nuestra entidad. Lamentablemente ahora reducido y dependiendo de grupos del crimen organizado ante una falta de estrategia seria, contundente y de mano dura a estos grupos que han llegado, aunque no lo acepten las autoridades, a influenciar y apoderarse de varias zonas de nuestra entidad. Solamente haría este comentario al final. Probablemente Sonora no es la joya de la corona, pero sí es un estado importante y creo que está muy olvidado por el gobierno federal y las autoridades estatales, pues trabajando, basándose obviamente en las líneas que vienen desde el centro del país. Yo creo que necesitan tropicalizar lo que Sonora necesita. Yo creo que requiere más atención de lo que le están dando hasta el momento. Y bueno, solamente eso, estamos casi a la mitad del sexenio y seguimos analizando qué pasa en nuestra entidad. Soledad. El gobierno federal ha dicho que quiere mucho a Sonora y su cariño, su amor lo demuestra o trata de argumentarlo con X número de visitas que hace el presidente a la entidad. Bienvenidos, somos un estado hospitalario sin duda, pero nos gustaría que hubiera más apoyo en varios sentidos. Por ejemplo, hay una polémica ahorita muy fuerte. ¿Sí? ¿Qué apoyo vamos a realmente tener para enfrentar las altas tarifas de energía eléctrica que debemos pagar aquí en el verano? Todavía no está muy claro. Y bueno, yo diría también que como sociedad sonorense tenemos un gran reto. Hemos sido de las entidades que más abstencionismo ha registrado en las últimas 2 elecciones. Debemos salir a votar. Soledad Durazo, Michelle Rivera, Luis Miguel González, gracias a los 3 por estar en la mesa de periodistas. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Saludos. Se eleva a 10 el número de víctimas mortales por el terremoto que sacudió Taiwán. Las personas heridas suman 1,067, mientras que casi 700 se encuentran incomunicadas. Una tormenta de granizo y fuertes vientos azotan desde hace 4 días la provincia china de Xiangyi. Al momento se reportan 7 muertos y al menos 93,000 afectados. La ciudad de Deir al-Balá sigue en el foco de los ataques israelíes. Los sobrevivientes continúan buscando a sus familiares entre los escombros de las viviendas. Ya se contabilizan al menos 35,000 palestinos muertos. La embestida rusa de las últimas horas sobre la ciudad industrial de Kharkov en Ucrania provocó la muerte de 4 personas y 10 más heridas. Los ataques con drones afectaron a varios edificios de la ciudad. Un niño de 2 años fue rescatado sano y salvo de un pozo de 5 metros de profundidad en la provincia de Karnataka, en la India. El menor cayó mientras jugaba. Estuvo atrapado al menos 16 horas. Los rescatistas hicieron un túnel paralelo al pozo para rescatar al niño. Mega Noticias, Maribel Soto. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, aseguró que Ucrania será miembro de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Señaló que hace falta crear las condiciones para que eso suceda. Ukraine will become a member of NATO. Our purpose at the summit is to help build a bridge
to that membership and to create a clear pathway. El terremoto que sacudió Taiwán hace un par de días sorprendió a cientos de personas que practicaban montañismo en el Parque Nacional Taroko en el condado de Hualien. En redes sociales se hizo viral este video donde pues, se ve a un grupo de montañistas que están ahí en el pico cuando la tierra comienza a moverse. ¡Qué sustazo! Porque al fondo van a dar. Increíble, ¿no? El brote de gripe aviar en ganado lechero de Estados Unidos avanza. El Departamento de Agricultura estadounidense confirmó la presencia del virus en rebaños de 6 estados. Se trata de Kansas, Nuevo México, Texas, Ohio, Idaho y Michigan. Las autoridades sanitarias mostraron preocupación ante posibles riesgos para los humanos. En ese contexto, en Texas se confirmó el primer contagio humano. Se trata de una persona que está en estrecho contacto con el ganado. La cepa que la habría infectado es altamente patógena del tipo A, conocida como influenza aviar H5N1. El primer brote de gripe aviar en el ganado dentro de Estados Unidos se detectó el 25 de marzo. Y los 34 mexicanos rescatados de Haití por la Secretaría de Marina llegaron este jueves al puerto de Progreso en el sureste mexicano tras un operativo que comenzó el fin de semana pasado para repatriar a quienes estaban atrapados en el país caribeño ante la crisis de violencia. Un fuerte incendio consumió puestos semifijos que se encontraban a un costado de la carretera a San Miguel de Allende en la comunidad de Buenavista, Querétaro. El fuego fue originado por el estallido de cilindros de gas. Se descartó que hubiera personas lesionadas, solo pérdidas materiales. Muertos y 16 lesionados es el saldo de un trágico accidente en la carretera México-Tuxpan, cerca de Huauchinango, Puebla. El percance ocurrió cuando un tráiler que circulaba con dirección a Tuxpan perdió el control y chocó con 3 vehículos que se dirigían a México. Elementos de rescate atendieron a varias personas que quedaron prensadas. Y Veracruz es la entidad con más accidentes viales en carretera, riesgo que aumenta durante los periodos vacacionales como el de Semana Santa. El último anuario de colisiones en carreteras federales revela que Veracruz es la entidad con más colisiones ocurridas a nivel nacional, con 1.195 accidentes. Cerca de 1.900 vehículos resultaron involucrados en los siniestros y 183 personas murieron en el lugar. En principio yo pensé que era un tema de educación y bueno, con el tiempo me he dado cuenta que no es un tema de educación, es un tema del sistema de movilidad que tenemos, que se traduce en comportamientos peligrosos o de riesgo. De acuerdo a la Secretaría de Salud, los accidentes viales tienden a aumentar entre un 15 y 20% en los periodos vacacionales. Y así lo confirman las cifras basadas en la temporalidad de las colisiones, mismas en las que se detalla que los accidentes carreteros ocurridos a nivel nacional aumentan en los meses de marzo, mayo, junio, julio y diciembre. En el caso de la entidad veracruzana, la incidencia de accidentes se dispara durante los primeros 5 meses del año, siendo abril el mes con más casos reportados. Tenemos muy identificadas cuáles son las principales causas de fallecimiento en esta temporada, que tiene que ver con los accidentes viales por exceso de velocidad, por descuidos, por uso principalmente de motocicletas sin protección. En el 80% de los casos, los accidentes son atribuibles al conductor. El uso del teléfono celular es uno de los principales factores que influyen en los accidentes, pues disminuye el registro visual hasta en un 50%, además de que incrementa hasta 4 veces el riesgo de accidentes. El último informe sobre la situación de la seguridad vial en México data de 2021. Detalla que durante el 2020, en México 13.630 personas murieron en siniestros viales. Veracruz registró 405 defunciones, ocupando el 15º lugar a nivel nacional, todavía lejos de los primeros lugares en los que las tasas de mortalidad alcanzan hasta un 36.8%. Elías Durán, Mega Noticias.
Un juez federal concedió una suspensión provisional a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en el caso agronitrogenados. El exfuncionario busca liberar de manera definitiva las acusaciones en su contra por el presunto soborno por $3.4 millones que recibió para llevar a cabo la compra de la planta chatarra. La audiencia intermedia se fijó para el 11 de abril. En ella, Lozoya podría obtener una suspensión definitiva. El pasado 20 de febrero salió del reclusorio después de que un tribunal colegiado le otorgó la libertad provisional y por este caso al considerar que ya no existía riesgo de fuga, aunque se le impuso el uso de un brazalete electrónico. Buenas noticias para el América de cara a la jornada 14 en la Liga MX. Las Águilas tienen de regreso en los entrenamientos a Julián Quiñones, quien por lesión se perdió los juegos ante Atlético de San Luis y New England Revolution, ya con el alta médica y su primer entrenamiento al parejo. Quiñones podría ver minutos contra Santos en la comarca lagunera. Aunque solo tienen una victoria en sus últimos 5 encuentros dentro de la Liga MX, en Cruz Azul consideran que aún no hay una crisis. Hay respaldo total también sobre el proyecto de Martín Anselmi y confían que los resultados mejorarán en la parte final del campeonato. Creo que el confiar en la idea es lo que nos da tranquilidad. Sabemos que los últimos partidos hemos sumado poco, pero seguimos confiando en la idea, en nuestro juego. Estar en Cruz Azul ya es una motivación y es una institución que merece estar siempre arriba y pelear todos los partidos, sea el rival que sea. Cruz Azul es muy grande. Continúan las malas noticias para Rafael Nadal, ya que anunció que no estará en el Masters 1000 de Monte Carlo. El de Manacor dio a conocer que su cuerpo no ha podido recuperarse en su totalidad tras el torneo de Brisbane que jugó en enero. Reveló que su proceso de retorno a las canchas se ha visto más complicado de lo esperado, con lo que dejó entrever que está cerca su retiro definitivo de las canchas. Antes de irnos, el mesontete y quiote son dos delicias del maguey que podemos disfrutar en Zacatecas. En el mercado de abastos de Zacatecas, donde los aromas tentadores y los colores vibrantes se desenvuelven, se encuentra Juan Manuel Robles Núñez, un verdadero artesano del maguey. Allí, entre los puestos llenos de vida, Juan Manuel ofrece quiote y mesonte, productos de una tradición que se desvanece lentamente en el tiempo. Vengo de Jerez, quiote y mezcal y mesonte, las tres cosas del quiote. El quiote es la punta que sale para arriba, el mezcal es la penca que sale para los lados. El mesonte es la base de mero abajo donde cortamos el quiote y cortamos la penca. Ya todo esto es procesado en horno como antes.
que ya ahorita es raro que aquí por la región, es raro que se use esto por aquí. El maguey criollo es el que se emplea y es un tipo de planta de género agave, los cuales a lo largo de la historia han sido utilizados para elaborar diversos productos. Con una pasión evidente, Juan Manuel da cuenta del proceso de producción desde la cosecha del maguey hasta el momento en que sus productos llegan a las manos del consumidor. Aproximadamente de 12 a 14 horas en el horno. Quiote, bueno, para que dé producción y todo, tiene que ser de 4 a 5 años para que te dé, bueno, como sea todo esto. Juan Manuel refiere que el maguey, más que una planta, es un tesoro de la tierra, presumiendo las propiedades que contiene y que han beneficiado a su gente. Te ayuda a orinar, a limpiar la vejiga, lo que es el quiote. Pues lo que es es nada más como la caña, pero sí te ayuda, te limpia la vejiga. Pura fibra. La rodaja de quiote tiene un valor que ronda los 50 pesos, mientras que el mesonte alcanza los 200. Desafortunadamente, la producción de este producto es cada vez menor, siendo Zacatecas, San Luis y Querétaro los estados que aún conservan esta tradición, gracias a personas como Juan Manuel, guardianes de este legado cultural. Para Mega Noticias, Jorge Alberto Muñoz. Los eclipses son muy llamativos, no lo podemos negar. Sin embargo, pueden ser muy peligrosos. ¿Qué se tiene que hacer para ser un espectador? O sea, que lo pueda ver, que lo disfrute, pero que no ponga en riesgo de salud. Aquí las respuestas. Para observar un eclipse solar de manera segura es imprescindible usar gafas de eclipse certificadas que cumplan con la normativa internacional ISO 123-122 para protección ocular solar directa. Estas gafas están diseñadas para filtrar la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. Para considerar algunos lentes, si ustedes ya tienen uno, hay que ver que tengan la parte frontal del filtro de color metálico, la parte trasera oscura. Importante al momento del eclipse es observar por lapsos cortos y en forma intermitente, sobre todo si se comienza a tener algún malestar. Que se vea el disco solar color ámbar. Si se ve amarillo ya representa un riesgo de desprendimiento de retina y hay que hacer intervalos de 5 segundos de observación del mismo para evitar pues, la radiación ultravioleta, que es la que queremos cuidarnos, ¿verdad? Los expertos nos explican cuál es el modo correcto de comenzar a ver el eclipse. Así es. Agarramos nuestros lentes, nos los ponemos, esperamos un tantito para acostumbrarnos a la oscuridad propia del lente. Vemos que no se ve nada a través de él. Y ya después de usarlos, nos volteamos para poder apreciar el disco solar. Otro punto bastante importante es la manera correcta de retirarse los lentes al momento que termine el eclipse. Al momento de quitárnoslos, nos volteamos, vemos tantito al piso donde no nos refleje la luz solar y ya no los podemos quitar sin riesgo alguno, ya con nuestros lentes específicamente diseñados para observación del sol. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Saben cuáles son las recomendaciones básicas en este tipo de casos? No, pero no era tanto como ahora, ¿verdad? Nomás sí que no lo viera uno para arriba, que porque afectaba la vista, pero... Pues que no los miren directo, porque puede afectar la vista. No más. Las últimas recomendaciones que dan los expertos son que el día del eclipse solar hay que usar gorras, sombreros o algún accesorio que nos ayude a no estar bajo tanto tiempo del sol, además del uso de ropa clara para reducir la acumulación de calor en el cuerpo. Mega Noticias, Luis Bruciaga. Los invitamos a ser parte de este evento histórico con Mega Noticias. Tenemos una cita lunes 8 de abril en punto de las 10 de la mañana. Transmisión del eclipse solar total en México. Vamos a ir de costa a costa
con todos nuestros periodistas para conocer cómo van a vivir ustedes este eclipse solar, con las voces de los expertos, con periodistas desde Mazatlán hasta Coahuila. No se pierda la transmisión por Mega Noticias en punto de las 10 de la mañana. Y también los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Abel Martínez ya está listo con toda la información. Don Abel Martínez, Paco Ramírez también está listo. Lidia Cumming desde Mega Noticias Puebla. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Pásela bien.